por esta iniciativa, en concreto a su director general de empresas, José Antonio Padilla, que nos acercó en su momento a GEPTA, Organización de Referencia en Materia de Viajes de Empresa, y de este modo, de esta forma, ha hecho posible la celebración de la sesión que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Pues temas de total actualidad, como cómo pueden viajar las empresas, a qué destinos y en qué condiciones pueden viajar, normativas y recomendaciones a tener en cuenta por parte de las empresas viajeras en el contexto que estamos viviendo actualmente. Y esto lo veremos de la mano de dos grandes profesionales de GEPTA, tanto Alicia Estrada y Marcel Fons, son dos personas que nos van a ayudar a ver todos estos detalles. Alicia es directora de Marketing y Comunicación de GEPTA y es profesora de Marketing de Gestión de Destinos de la Organización Mundial de Turismo. Es doctora en Filología y especialista en Marketing Turístico por la Universidad de George Washington. Marcel Fons es director general de GEPTA España, es abogado y máster en Derecho Económico Internacional por la Universidad Alemana de Münster. Cuenta con una importante trayectoria internacional y una amplia experiencia en el sector turístico, tanto en el ámbito de la administración, donde llegó a ocupar el cargo de director de Turismo de Cataluña, como en el sector privado. Poco más, nada más. Muchas gracias de nuevo a GEPTA, gracias por supuesto a IAG7 Viajes y sin más doy paso a José Antonio Padilla. Muchas gracias, José Antonio, cuando quieras, adelante. Muchas gracias a vosotros, Miriam, Elena y a Cámara Madrid porque nos permitáis hacer esta webinar. Agradecer a todos los asistentes su participación y bueno, para IAG7 Viajes es un orgullo ser socio protector, como bien decías, de Cámara Madrid y poder organizar y participar en estas webinars que también estáis haciendo en estos últimos meses y años. Somos miembros de GEPTA, asociación de la que formamos parte desde hace algunos años y a la que agradecemos que hoy también haya organizado esta webinar sobre un tema tan importante y relevante como las claves y recomendaciones en el contexto de la COVID-19 relacionado con los viajes de empresa. Estamos seguros que será muy interesante para todos vosotros y os dejo con Alicia Estrada y Marcel Fons que realizarán esta webinar. Gracias. Alicia, no se te escucha. Sí, no se te escucha, Alicia. Sí, ¿verdad? Ahora me escucháis. Sí, disculpad, es verdad, me había silenciado y no me había dado cuenta. Bueno, pues muchas gracias a IAG7 por invitarnos a participar en este webinar y muchas gracias también a la Cámara de Madrid por contar con nosotros. Les comentaba que voy a hablar de un tema en el que cada día que hablamos tenemos que hablar de una cosa distinta. Lamentablemente, en todo este periodo que llevamos con la COVID-19, desde los días más duros en que se prohibió la movilidad, realmente quizá uno de los temas claves, más que las dificultades en sí que ha generado la movilidad, que evidentemente las ha tenido, ha sido también la oscuridad en la transmisión de la información, la poca información. Y bueno, lo mismo supongo que la gente que le ha tocado tramitar los ERTEs en las empresas o que ha estado estos días en los departamentos legales o en otros muchos departamentos en donde la dificultad era conciliar toda la información, pues en el tema de viajes yo creo que más difícil aún que viajar ha sido conciliar toda esa información. Realmente les comento un poco cómo están las cosas, porque a veces la única manera de situarse es entender el funcionamiento de cómo se han ido desarrollando y bueno, ir aplicando normas o cosas similares. Bien, como saben, nosotros comenzamos en un primer momento, tan pronto se declaró la fase dura de la pandemia, entramos en una fase en la que lo que se nos comentó es que prohibición de viajes salvo sectores esenciales. Bien, lo primero que nos llegó entonces es que únicamente podían moverse los sectores esenciales, sin decir muy bien cuáles eran los sectores esenciales. Pero bueno, enseguida llegamos a conocer que esos sectores esenciales eran básicamente pues, los profesionales relacionados con la salud, con el sector farma, incluidos los laboratorios, incluido todas las empresas de los sectores sanitarios, de los sectores sanitarios, también todos los profesionales vinculados
a sectores críticos como pueden ser energía, luz, banca, sector financiero, telecomunicaciones, tecnología de la información. Todos los trabajadores que formaban parte y que forman parte de las cadenas de suministros, desde las cadenas de suministros alimentarios, desde el agricultor hasta la distribución o hasta la tienda, el retail, las cadenas de suministros sanitarios y las cadenas de suministros vinculadas también a servicios esenciales. Todos los trabajadores del sector transporte, da igual qué tipo de sector transporte, incluido pues, por ejemplo, marinos, sector pesca, etcétera, etcétera. Por supuesto, la gente del mundo aéreo, taxistas, camioneros, etcétera. Y también todas las personas vinculadas a los sectores de protección de personas o de infraestructuras, militares, bomberos, justicia, etcétera, etcétera. Muy bien. En un primer momento, estos son los sectores esenciales. Al muy poco tiempo, es decir, yo creo que a las 5 o 6 semanas de la pandemia, pasamos a una fase, no sé si de relajación, pero sí una fase de flexibilización, en donde lo que se nos dijo es que ya podían viajar, se podían hacer viajes esenciales, pero no se diferenció sectores esenciales de viajes esenciales, y son cosas absolutamente distintas. Viajes esenciales, creo que el nombre está bastante mal usado y quizás si nos hubiesen dicho en ese momento viajes indispensables, a todos ustedes se hubiesen enterado bastante mejor que la palabra esencial que nos remitía a los sectores esenciales. Y esto existe actualmente, es decir, en este momento hay un montón de países en todo el mundo que admiten viajes esenciales. Y lo que me gustaría es decirles que no se lo confundan con sectores esenciales, porque son cosas distintas. Los viajes esenciales, como les decía, o viajes indispensables, son aquellos viajes en que se necesita obligatoriamente la presencialidad del trabajador, que no se pueden hacer de una manera a distancia o a través de un método como el que estamos utilizando, y que es necesario trasladarse. En todos estos casos es necesario únicamente llevar un papel justificativo de esa necesidad de presencialidad. Es un papel justificativo en el que la empresa justifica con todos los datos, tanto de la empresa como del trabajador, como los desplazamientos, qué día se desplaza, qué día vuelve, en qué medio se desplaza, cuál es el objetivo de ese desplazamiento, para que el trabajador pueda presentar ante la autoridad correspondiente una certificación de que ese viaje es indispensable tanto para la empresa cliente como para un proyecto que pueda tener esa empresa. En este momento, tanto en Europa como fuera de Europa, tenemos bastantes países que no tienen movilidad, no permiten la movilidad vacacional, pero permiten los viajes indispensables para viajeros de negocios. O sea, hay que saber cuáles son, cómo son, pero les digo, simplemente bastaría con trabajador, bueno, lo de simplemente vamos a dejarlo, porque se les suelen necesitar más cosas. Llevará un papel, en el caso de que la movilidad fuera en España, evidentemente ese papel tendría que ser en castellano o en una de las lenguas oficiales de la zona a la que se va, y en el caso de Europa, en la lengua oficial del país o, en el peor de los casos, en inglés. Por ejemplo, en este momento, Georgia, digo este país porque lo recuerdo, Georgia solamente permite viajes por motivos de negocio, motivos comerciales indispensables, es decir, no nos va a permitir entrar para decir voy a visitar a un cliente, no, tiene que ser algún motivo realmente que exige, no sé, una certificación, una obra, lo que sea, que exige el desplazamiento de un trabajador y de varios trabajadores, pues habría que llevarlo en un idioma, en el idioma del país, o como les digo, en el peor de los casos en inglés, pero vamos, si lo podemos llevar en el idioma del país, aún mejor. También piensen que en el caso que en España estamos en la siguiente fase ya, que le podríamos llamar fase 3, le he dicho la fase 1 es la fase de viajes esenciales,
la fase 2, la de viajes indispensables, y la fase 3, que sería la de la libre movilidad, es decir, no hay una... podríamos hablar de movilidad turística, es decir, no nos van a pedir ninguna razón especial para movernos. Piensen que en todo caso en España, en el momento en que una zona retrocede, como ocurre ahora con Lleida o con algunas zonas de Galicia, va a pasar lo mismo. El trabajador, para poderse mover con normalidad, debiera tener un certificado de la empresa. Entonces, no sé si es una recomendación, pero les diría que en el caso de trabajadores con movilidad por España no nos cuesta nada darles una certificación de movilidad, hombre, mentir no sé si se puede mentir, pero bueno, de una cierta indispensabilidad, de un cierto carácter indispensable en la movilidad, y que viajen con ese papel por si acaso tuviésemos un retroceso en esa zona, bueno, que no causarle demasiados problemas al trabajador y que tenga un certificado de que está haciendo un viaje de tipo esencial y pudiera podría tener dificultades para volver a su comunidad. Bien, estas son las tres fases, como les decía, viajes esenciales, viajes indispensables y ninguna necesidad de viajes ni esenciales ni indispensables, o movilidad turística. Muy bien, como les decía, en España fase 3, pero en muchos casos con retrocesos a fase 2 y lo que les hablaba. Más cosas de las que se han hablado durante todos estos periodos pasados y que nos han provocado también dificultades. El famoso problema de la cuarentena. ¿Se acuerdan? Un día nos levantamos, creo que fue el 23 de junio, nos levantamos y nos enteramos que ese día habían impuesto una cuarentena tanto para viajeros internacionales que llegaban a España como para los viajeros nacionales que volvían a España después de un viaje internacional. Y no nos dijeron nada más. Es decir, bueno, primero solo nos dijeron que era necesario cuando uno entraba en España. Tuvimos que preguntar, hacer una consulta, nos enteramos que aplicaba a los españoles. Bien, tengan en cuenta una cosa, porque en este momento sigue habiendo bastantes países que exigen cuarentena una vez que se entra. Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, y esta es la pauta general. No quiere decir que todos los países lo apliquen. En España lo conocimos y lo empezamos a aplicar un poco más tarde, pero sabemos que esta es la pauta general. Es decir, si un país determina que pueden entrar en su territorio ciertos viajeros por motivos indispensables o esenciales, insisto, no únicamente de sectores esenciales, normalmente ese país lo que va a entender es si es indispensable que esta persona viaje a nuestro país y le voy a dar un permiso excepcional para viajar a mi país, lo que no le voy a imponer son unas normas que coarten totalmente esa indispensabilidad, bueno, que no me sale esta palabra nunca, ese carácter indispensable. Esto nos enteramos más tarde en España. Nos enteramos que una vez que salíamos al extranjero, bueno, seguramente que algunos de ustedes no se enteraron porque hubo muchísima gente a la que no le llegó la noticia. Y como decía el presidente de Gepta, y lo he oído muchas veces en nuestra casa, todos aprendimos a qué hora se podía sacar al perro, aunque no tuviéramos perro, y a qué hora podían salir los abuelos, aunque no tuviéramos abuelos, ni fuéramos abuelos, pero nadie se enteró que cuando salíamos de España para hacer un viaje indispensable, a la vuelta no teníamos por qué hacer una cuarentena al uso. Se nos permitía ir a la farmacia como a todo el mundo, se nos permitía ir a comprar como a todo el mundo y además a nosotros, a los que habíamos hecho los viajes indispensables o a ustedes que habían hecho viajes indispensables fuera de España, se les permitía ir a trabajar. Es decir,
eso no es una cuarentena como la que todos pensábamos y que hizo que mucha gente no saliera de España. Realmente lo único que no se les permitía era ir al restaurante o ir a hacer deporte. Y lo que les quiero comentar con esto, porque en este caso ya no tenemos cuarentena en España, pero que apliquen esta norma en general siempre que tengan que hacer un viaje a un país que tenga vetada la entrada, digamos, a la movilidad turística, pero que permita la movilidad para temas indispensables. En general, no les digo que en todos pasa, pero en este momento pasa hasta en China. Estoy hablando de la movilidad en España y me salto a China, pero permítanme que haga este salto por comentarles este tema de la cuarentena. En este momento, en China es necesario pasar una serie de pautas, la cuarentena, etcétera, etcétera, y sin embargo existe un visado que le llamamos de visita guiada. No es lo más fácil de conseguir, pero ya saben que en China tampoco es lo más fácil de conseguir casi nada, en cuanto a visados me refiero. Entonces, existe un visado que nosotros lo estamos trabajando con un partner, evidentemente especialista en visados, de tal manera que un viajero indispensable, un viajero que viaje a China por motivos comerciales indispensables o de negocio indispensables, lo único que tiene que hacer es hacer un test, evidentemente, pero que la cuarentena se le va a quedar reducido prácticamente. Si va entre semana, casi a un día; si va en fin de semana, igual a 2 días, ¿no? Pero no tiene por qué hacer la cuarentena. Y esta viene a ser una norma general que aplica en la inmensa mayoría de los países en donde hay exoneraciones para aquellos viajeros que pueden entrar por motivos esenciales. Como les digo, no siempre, pero casi siempre es de esta manera. También decirles que en general, no siempre tampoco es así, pero en general, los tránsitos en aeropuertos de países que exigen cuarentena, si solamente es un tránsito y nos quedamos en la zona internacional del aeropuerto, normalmente tampoco nos van a pedir ninguna cuarentena, es decir, vamos a poder hacer un tránsito con normalidad. No siempre las pautas son así, pero en general son así. Una excepción clara, pues Estados Unidos. Estados Unidos tiene una normativa un tanto peculiar. Es decir, Estados Unidos no es que no permita la entrada a... O sea, Estados Unidos en principio tiene una normativa que es quien haya estado o transitado por el área Schengen y otras zonas como China y tal, no puede entrar en Estados Unidos. Esto significa, por ejemplo, que un español que esté en Ecuador, por poner un ejemplo, podría viajar sin ningún problema a Estados Unidos, porque no porque sea español o deje de ser español, sino simplemente porque no ha transitado ni ha estado en ningún país del área Schengen. En cambio, supongamos alguien de Singapur o alguien de un país que no tuviera ningún problema para entrar en Estados Unidos. Si intenta llegar a Estados Unidos vía área Schengen y hace una parada en el área Schengen, simplemente por pisar un aeropuerto del área Schengen, tiene vetada la entrada en Estados Unidos. Pero como les decía, salvo Trump, prácticamente esta normativa no existe en casi ningún país y normalmente un viajero que pasa por un aeropuerto en tránsito no tiene por qué cumplir, siempre que permanezca en el área internacional, evidentemente, no tiene por qué cumplir ninguna normativa vinculada a cuarentenas. Bien, y más normativas de España, aunque voy saltando un poco, como les decía, ni tenemos cuarentena, en este momento tenemos una movilidad libre, etcétera, etcétera. Acuérdense en todo caso de que puede haber brotes y mejor somos precavidos. Y lo que también existe, el día 1 de julio nos levantamos también con otra novedad. Bueno, el 1 de julio nos levantamos con muchas novedades. Pero otra de las novedades que nos levantamos, ustedes supongo que sí que conocen, es que a la entrada en España, en el avión nos daban de vuelos internacionales, nos daban un formulario que era necesario rellenar. Bien, desde el 1 de julio, este formulario de vuelta a España, o bien de entrada en España de viajeros internacionales,
o de vuelta a España de viajeros nacionales, es necesario en las 48 horas anteriores a la vuelta rellenar un formulario y enviarlo en las 48 horas anteriores, enviarlo a una dirección gubernamental, a una página web que se puede entrar a través de la dirección web spth.gov.es. Ya se lo daremos en esa publicación que les hemos dicho, porque encima el nombre es spainth.gov.es, no es muy fácil de recordar. Bien, pues 48 horas antes de volver a España, y no antes ni después, hay que solicitar, hay que informar al gobierno de que volvemos a España y desde dónde volvemos. Y el gobierno, la entidad, creo que es el Ministerio, lo que hace, el Ministerio de Sanidad, lo que hace es devolvernos un código QR a nuestro teléfono que cuando entremos en el aeropuerto español tenemos que presentar ante bueno, han creado una especie de mostradores sanitarios o algo así, de tal manera que todos los viajeros que entren en España tienen que pasar por esos mostradores sanitarios y mostrar, bueno, ante un lector de QRs, ese QR. Ese código QR que hasta el día 31 de julio, es decir, durante todo este mes, nos van a permitir presentar en un formulario todavía en papel, pero que a partir del 31 tendrá que ser obligatoriamente en un código QR, o bien en el teléfono o impreso, pero bueno, esto es bastante más complicado, ¿no? Va a ser, y en este momento es obligatorio. El objetivo de este QR es tener localizado a todos los viajeros que entran en España en el caso de que haya ocurrido algún, es decir, que alguien haya dado positivo, algún compañero de vuelo o alguien con quien pudo tener contacto durante el vuelo o similar, ha dado positivo en COVID y se le pueda localizar a esa persona y por lo tanto se la pueda aislar. También decirles que esta normativa, este código, que supongo que al final es lo que todos vamos a acabar haciendo, tiene también una app que se la pueden bajar. En estos momentos, le digo que les daremos la dirección, en estos momentos la app, o al menos hasta ayer, no estaba nada más que para los Android y no estaba para los teléfonos de los iPhone, no se podía bajar, no estaba todavía subida, pero bueno, entiendo que era una cuestión de días, ¿no? Con lo cual, pues como les digo, simplemente hay que recordarlo que 48 días antes de volver a España hay que hacer esta información, que no se puede hacer antes, es decir, si tenemos un viaje semanal no lo podemos hacer a la vuelta y que hay que hacerlo de todas en ese periodo de 48 horas. Pero bueno, esto, como les digo, al final es una norma que va a venir también, quizá al principio va a ser un poco latosa para nosotros, hasta que nos habituemos, pero bueno, realmente está vinculada a la seguridad y en ese sentido pues vamos a pensar que es útil y necesaria. Bien, respecto, esto por lo que concierne a la movilidad en España y con algunas derivaciones internacionales que he hecho. Respecto a la movilidad en el área Schengen, es la movilidad básicamente en todo el espacio europeo y algunos países que no son estrictamente de la Unión Europea, pero que están incluidos en Schengen, como puede ocurrir con Suiza, por ejemplo, o algún otro país de estos. Bien, entonces, hasta el 15 de junio la movilidad en el área Schengen estuvo restringida a viajes esenciales, ya insisto, viajes, no sectores esenciales, y a partir del 15 de junio comenzó a abrirse. Más o menos la comunidad lo que comentó o lo que transmitió a los estados es que del 15 al 30 de junio lo que tenían que hacer era regularizar más o menos todas las irregularidades que se habían provocado debido al tema del COVID-19, que regularizasen las fronteras, que regularizasen todo lo que habían sido el levantamiento de toda esa movilidad Schengen. Es verdad que tienen que tener en cuenta que a pesar de que estamos ya en julio
y que se supone que todos los países tendrían que tener ya, es decir, que la movilidad en el área Schengen debiera ser totalmente abierta, no es así y hay algunos países que tienen todavía ciertos requerimientos. La verdad es que leves y flexibles, pero la recomendación es que simplemente por prudencia, es decir, que entiendan que en general la movilidad en Europa está muy flexibilizada y bastante abierta, pero que tengan en cuenta que todavía algunos países pueden mantener algunas normas que no existían antes del Schengen, pre-Schengen, como pueden ser, por ejemplo, pasos de fronteras en que nos pueden revisar la maleta, pedir documentación, etcétera, etcétera. Y en algún país incluso nos pueden pedir algo más. Simplemente les diría que por prudencia, en el caso de si tienen que viajar por Europa, que piensen esto, que es sencillo viajar, que en general la movilidad no tiene ningún problema, pero que es prudente que nos pregunten, que pregunten en este caso a IAG7 o a su agencia, que pregunten exactamente si hay alguna normativa que cumplir en ese país y viajarán así con más tranquilidad, pero sabiendo que, como les decía, no hay demasiados problemas, aunque todavía hay algún país que Inglaterra ha tenido hasta hace muy pocos días una cuarentena interna que había que cumplirla, pero también es verdad que no se aplicaba a los viajes de trabajo esenciales. Hay algunos países que pueden tener alguna cosa. En todo caso, el área Schengen, digamos que bastante abierta y que podemos viajar con cierta tranquilidad. Bien, ¿qué ocurre fuera del área Schengen? Bueno, la comunidad, como saben, el área Schengen de cara a terceros países se comporta como unos Estados Unidos de Europa, es decir, se comporta con una cierta uniformidad. De tal manera que, claro, cuando un viajero se supone, esta es la teoría, entra, por ejemplo, por la frontera alemana, pasa un viajero de un tercer país, entra por Alemania, pasa la frontera en Alemania, y ya se supone que no tiene que volver a pasar ninguna frontera en ningún otro país. Podría venir a España, a Francia, donde fuera, y moverse con la misma libertad de movimientos con que se mueve un europeo. Como les decía, como en este caso todavía estamos en unas fases un poco intermedias en las aperturas de la movilidad Schengen, pues también lo estamos un poco en la recepción de terceros países. En todo caso, ahora les voy a contar la teoría. La teoría decía lo siguiente, que es lo que la comunidad transmitió. El 30 de junio terminemos de abrir las fronteras europeas y desde el 1 de julio empecemos a abrir gradualmente las fronteras para terceros países, las fronteras. Empecemos a hacerlo gradualmente, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, los elementos sanitarios, es decir, que no entren en Europa gente de países que tienen unos grandes problemas sanitarios. No hagamos esto. Por lo tanto, esto ya redujo la entrada. Y en segundo lugar, que nos trataran con paridad, es decir, que nos impusieran a los europeos las mismas normas que los europeos, la reciprocidad, que los europeos imponíamos o imponemos a esos países. Teniendo en cuenta estas dos normas, la reciprocidad y el carácter sanitario, es decir, que hablemos de países que presenten unos niveles de COVID similares o mejores que los de Europa, pero nunca peores, se estableció una primera lista. Esta primera lista de países, estos 15 países inicialmente, se dijeron, vamos a abrir inicialmente a estos 15 países y iremos posteriormente abriendo, en función de estos caracteres, a otros terceros países. Y los abriremos para toda Europa, puesto que, como les decía, el área Schengen funciona como un bloque. Esto a partir del 1 de julio. Esto nos lo comunicó la comunidad el día 28-29 y apareció en el BOE en España, creo que es el día 3, referente a una orden del día 2. Bien, el día 3 nosotros leímos esa lista y nosotros se la comunicamos a nuestros clientes.
esa lista decía que esos 15 primeros países iban a ser los siguientes. De África, del área mediterránea de África, Argelia, Marruecos, Túnez y luego Ruanda de la zona interior africana. De la zona Pacífico, Australia y Nueva Zelanda, en Norteamérica, Canadá, en Europa, digamos, fuera de Schengen, en las zonas balcánicas, Montenegro, Serbia y Georgia. Después de países orientales, digamos, lejanos, Corea del Sur, Japón, Tailandia y China, y luego de Latinoamérica únicamente Uruguay. Sí que nos decía en esa misma nota que, ojo con China, que no estaba aplicando la reciprocidad, que estaba pidiendo cosas para los europeos y que por lo tanto posiblemente se le iba a sacar de esa lista. Posteriormente, esto fue el día 3, bueno, publicado día 2, nos envió el día 3. Posteriormente, en algún otro comunicado, España, el BOE de España, nos dijo que ojo, que Marruecos y Argelia tenían las fronteras cerradas. Bueno, aún así nos quedan 12 países. Entonces, lo que les voy a decir es que hoy no es verdad esto. Es decir, no sé. Es decir, estos señores de estos países creo que pueden entrar en el área Schengen, pero nosotros no podemos ir a todos los del área Schengen. En este momento, como no podemos entrar ni a Argelia ni a Marruecos, al menos inicialmente. Otra cosa son viajes de negocios indispensables. Y recuerden bien esto, no podemos entrar ni turísticamente, ni en Australia, ni en Nueva Zelanda, ni en Canadá. Y turísticamente no podemos entrar en Georgia. En los demás países, ni en China, claro. Sin embargo, tengan en cuenta esto, que es decir, que esa movilidad no es cierta con esa alegría que nos han transmitido. Pero también les diría, piensen que la movilidad en muchos de estos países que les acabo de decir que no es posible, sí es posible cuando se trata de viajes de sectores esenciales. Por ejemplo, Argelia, hemos llevado las agencias trabajadores de sectores de gas, Argelia, porque es un sector esencial, y esto en fases muy duras, y en otros países es factible entrar por motivos de viajes de negocios. Por ejemplo, Georgia, que se lo comentaba antes, Canadá, si podemos demostrar la esencialidad de nuestro viaje, también podemos entrar. Pero que esta lista hay que tomársela con cierta precaución. Voy terminando. Decirles que en este momento nuestras previsiones son que esto se vaya regularizando quizá un poco más lentamente de lo que nosotros querríamos, pero tenemos por delante 2 meses para regularizar esto y, como les decía, para que en septiembre podamos viajar con una cierta normalidad. Y como les decía, pensando que esto que les he comentado aplica a la movilidad turística, o mejor dicho, no aplica a la movilidad turística, puede aplicar en muchos casos a la movilidad profesional. Quizá el área, es decir, se van a abrir con más facilidad aquellas zonas en donde las comunicaciones de tipo comercial son, digamos, habituales, posiblemente Corea, posiblemente China, Tailandia, estos países. Hay muchas relaciones comerciales e interesa abrirlas. Estados Unidos no lo sabemos porque realmente las proclamas del presidente son realmente complejas y no responden mucho a factores económicos en este momento, responden más a otro tipo de factores proteccionistas, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, lo que ha pasado ahora con los estudiantes que estaban haciendo sus másters en las universidades americanas, que el presidente en la última proclama que hizo hace solo unos días ha determinado que no puedan entrar si esas universidades tienen clases online. Es decir, que uno puede pagarse un máster en Harvard de 40.000 euros anuales, pero lo hace desde Madrid y por Zoom. Complicado, ¿eh? Complicado, pero estamos en esa fase. Estados Unidos no les puedo decir en este momento, como digo, en qué fase está y cómo va a evolucionar, porque no lo desconocemos. Y quizá lo que va a ser más complejo quizá en este momento va a ser para nosotros Latinoamérica, porque
por la evolución de la pandemia. Realmente algunos países tienen situaciones muy complejas y va a costar, por ejemplo, Brasil va a costar que se reponga, pero bueno, hay algún otro país, como ocurre con Costa Rica, lo que pasa es que es un país más vacacional, que bueno, tiene la pandemia más o menos controlada y poco a poco se irán abriendo algunos países, pero es cierto que no contamos con que inmediatamente se abran. Quizá va a ser más típico que se abran más cerca los países estos que iniciaron primero la pandemia, todos estos países orientales con los que tenemos también mucha relación comercial, desde luego toda la Europa balcánica sin ninguna duda, bueno, esperamos también que el norte de África se abra y tal. Las zonas más complejas para la apertura van a ser, como les decía, Latinoamérica y los países del Golfo, porque están bastante cerrados también, aunque empieza ya a abrirse, de hecho permiten tránsitos, hay muchos vuelos, sus aerolíneas son muy potentes y en alguno además como Dubái, por ejemplo, el turismo también comienza a pensar. Y únicamente para terminar, decirles, hacer un resumen y decirles cómo va a ir la movilidad, ¿qué se espera de la movilidad a partir de ahora? Desde luego la movilidad nunca va a ser idéntica al pre-COVID, es decir, no vamos a recuperar aquello, pero va a ocurrir lo mismo que seguramente ocurrió con el 11S, que tampoco la movilidad nunca volvió a ser antes, como era antes del 11S, y sin embargo la hemos acabado aceptando con cierta normalidad las políticas de los líquidos, el no viajar. Pues ahora la movilidad también nos van a pedir algunas normas, o sea, vamos a tener que demostrar siempre dos cosas. Una es que vamos a entrar sin síntomas de enfermedad en un país y en segundo lugar vamos a tener que vamos a tener que, cada vez que entremos en un país, controlar los movimientos de los viajeros, por si acaso en el avión se ha producido o en el aeropuerto algún contacto con viajeros enfermos. Estas son las dos pautas que vamos a tener que seguir siempre. Para cumplir la primera, que demostrar que no entramos enfermos en un país, vamos a tener que acostumbrarnos a que nos tomen la temperatura y desde luego no vamos a poder viajar esas cosas que hemos hecho todos de un gripazo impresionante, te tomas 40 cosas, el paracetamol, el no sé qué y tal, y llegas al aeropuerto y vas dopado. No, esto no lo vamos a poder hacer porque correríamos un grave riesgo que nos dejen que nos aíslen, ¿no? Y también vamos a tener que buscar, no nosotros, pero nos van a tener que imponer alguna medida para lo que ahora es la cuarentena, es decir, ¿qué va a ser? Certificados médicos, no sabemos, pero seguramente algo de esto se va a tener que imponer. O bien restricciones a la movilidad hasta que tengamos un medicamento que pueda controlar este tema. No sabemos este tema cómo va a evolucionar, pero evidentemente el control de los síntomas de enfermedad va a ser absolutamente necesario. Y después lo que les decía, ese control de los movimientos de los viajeros una vez que entramos en un país. Les diría ya, y esto lo vengo diciendo hace bastantes días y se ha cumplido así, vamos a tener que ponernos prácticamente una app para cada país que entremos, de tal manera que indiquemos cuándo estamos entrando y dónde nos estamos alojando por si nos tienen que localizar. Esto responde a la pauta que les he comentado, que ya ha puesto España y que tienen muchos otros países. A veces puede ser simplemente un formulario en papel que nos da la línea aérea, pero la normativa va a ser la app. La idea, evidentemente, es que toda Europa tenga una app común, de tal manera que esa movilidad se pueda vigilar con cierta facilidad, pero tendremos que ver cómo evoluciona. Esto es el rastreo de contactos. Y Europa ya ha comentado que cumple, que ya tiene esa app, no sé si no la conocemos todavía, que pasan las normativas de protección de datos, en fin, pero que esto va a ser, vamos a tener el teléfono lleno de apps de todos los países y lo mismo que antes enseñábamos el pasaporte, pues ahora vamos a poder enseñar el teléfono. Fíjate, todos los países que hay. Y nada más, decirles únicamente que si tienen alguna duda, que está el canal Gepta, en el que pueden entrar en la página de IAG7 y ahí verán el canal Gepta, donde pueden
cursar cualquier duda que ustedes tengan, que les intentaremos ayudar y que seguro que les podremos ayudar, y que piensen esto que les decíamos, que van a viajar seguros y que simplemente que hay que viajar con un poco más de precaución que hace unos meses, pero que el viaje está ahí y esperamos que ustedes sigan viajando y sus empresas también se noten en temas económicos, ¿no? Muchas gracias. Y le dejo ya a Marcel, que ha hablado muchísimo. Nada, muchas gracias, Alicia, por esa intervención. Gracias a la Cámara de Comercio de Madrid y también a IAG7 por esa invitación a la jornada de esta mañana. Y bueno, como vamos un poco justo de tiempo, a mí me gustaría retomar el discurso de Alicia, la presentación de Alicia, indicando una cosa. Hemos visto un poco el escenario complejo de los viajes, que de alguna manera ha ido cambiando de una forma muy rápida, pero a mí me gustaría decir que, y Alicia lo mencionó también, que van a cambiar las formas, la forma de viajar va a cambiar, pero el fondo, en realidad, realmente no cambiará tanto respecto de lo que nosotros consideramos que son las buenas prácticas de cualquier empresa viajera. Y eso, de alguna manera, lo quería vincular también con las políticas de viaje, que es a lo que voy a dedicarme ahora. La pandemia, de alguna manera, lo que ha hecho es fundamentalmente acelerar determinado tipo de procesos o de tendencias que nosotros ya conocíamos, que en tema de política de viajes fundamentalmente se refieren a un refuerzo de los criterios de análisis del coste-beneficio de los viajes y también en materia de seguridad. Es decir, que de alguna manera lo que estamos viendo, vemos por lo que está sucediendo en algunos casos en España, pero fundamentalmente en mercados que van algo más avanzados que el nuestro, es que se mantienen determinado tipo de niveles de restricciones internas a los viajes y que de alguna manera se exige mayores exigencias para justificar la necesidad de los viajes. Es un poco el planteamiento que voy a desarrollar. Por tanto, si tenemos que volver a viajar, si volvemos de alguna manera pues, a poner en marcha los viajes, que es de alguna manera lo que necesitamos desde un punto de vista puramente económico, lo que deberíamos hacer, si no lo hemos hecho ya, podríamos de alguna manera pues, resumirlo en 4 o 5 reglas básicas. La primera, en todo caso, y la que hemos visto ya desde hace varios meses que están haciendo muchísimas empresas, es revisar con su agencia la política de viajes para ponerla al día. Si lo vemos desde la perspectiva de lo que es la seguridad en los viajes, del risk management, lo fundamental en ese primer paso que tiene que dar cualquier empresa es generar o redactar una política de viajes que integre todos los aspectos de la seguridad y de la prevención en viajes como una parte fundamental de la misma. No estamos hablando de pequeños anexos, sino realmente de incorporar todos los aspectos de la política de seguridad como una parte crítica de la propia política de viajes. Desde el punto de vista del coste-beneficio, el análisis del coste-beneficio, es verdad que este tema quizás ha pasado ahora en un segundo plano, pero es fundamental también recoger en esas políticas de viaje los principios y la lógica de la productividad y del retorno de la inversión, los aspectos vinculados con el ROI, pautas que nos ayudarán de alguna manera a determinar mejor cuándo viajar. Y esas pautas se resumen finalmente en algunas reglas básicas. Hoy no nos da tiempo para desarrollar, pero quizás sería interesante más adelante hacerlo en una sesión monográfica, porque va a tener mucha importancia para cualquier empresa. El segundo aspecto, por ejemplo, que es fundamental para las empresas, una vez determinada y revisada esta política de viajes, es identificar si se disponen de los instrumentos adecuados para la aplicación efectiva de esas políticas. No es suficiente con tener una política de seguridad escrita si no disponemos, por ejemplo, de las herramientas, de los protocolos suficientes y adecuados para poderla implementar. Y ahí, de alguna manera, intervendría esa, digamos, función interna del gestor de viajes de la empresa en cuestión para saber si disponen de herramientas de autorreserva, si somos capaces de monitorizar y hacer tracking de los sitios en los que se hallan nuestros empleados, si disponemos de mapa de riesgos, si tenemos los informes adecuados para los mercados a los que nos estamos dirigiendo, si disponemos de los seguros suficientes. No basta con tener, que es muy importante, pero no basta con tener los seguros vinculados a una tarjeta de viajes si disponemos, por ejemplo, de un servicio 24 horas. No hay tiempo para entrar en esos detalles, pero sería la segunda de las, digamos, tareas a realizar en esa, digamos, fase en la que nos hallamos actualmente. Desde el punto de vista del coste-beneficio, es fundamental también verificar si tenemos de la información o los sistemas de reporting adecuados suficientes para la toma de decisiones acerca de la idoneidad o la conveniencia no de realizar un viaje, vinculado siempre a los aspectos de la productividad y del retorno. Ahí podríamos hacer de alguna manera que, como complemento y como tercer punto de esa revisión de las políticas de viajes,
deberíamos analizar si disponemos y contamos con los proveedores más adecuados para el momento actual. La revisión de los proveedores es siempre un tema fundamental, pero de alguna manera está clarísimo que ahora todavía cobra más relevancia que nunca. Y lo estamos viendo de una forma pues, creciente. Los que habéis seguido un poco pues, toda la materia vinculada con los viajes, sabéis que es indispensable saber con qué proveedores trabajamos, con qué marcas, por ejemplo, si son de confianza, qué sellos y protocolos han puesto en valor, quién los está validando, quién los certifica o quién les audita. A mí me gustaría hacer un pequeño apunte, y es que cualquiera de esas decisiones que vais a tomar no supone exigir un riesgo cero. El riesgo cero, nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, no existe, no ha existido ni antes ni existe ahora, y de alguna manera, si somos un poco honestos, sabemos que nosotros en la vida, digamos, personal, en nuestro ámbito individual, tampoco lo estamos aplicando cuando nosotros vamos, por ejemplo, de compras, cuando vamos a tomar una cerveza o cuando tenemos amigos invitados en casa. Es decir, el riesgo cero no existe, pero debemos aplicar principios de prudencia y razonabilidad, también en relación con los proveedores que han puesto en su gran mayoría, prácticas y protocolos realmente de una enorme solvencia y, digamos, que aparte pues, se han puesto en valor en estos últimos meses. Desde el punto de vista del coste-beneficio, cobran también más importancia, más allá del precio, todas las políticas de los proveedores en materia de flexibilidad, de las garantías, de la capacidad de cambios. Y eso es muy importante en el contexto actual, visto un poco pues, los cambios y las decisiones que estáis tomando las agencias de viajar o no viajar, a veces en el último momento. Vamos a ver realmente cómo evoluciona este punto desde el punto de vista de la apertura de los mercados, pero, como os decía, es mucho más importante actualmente el tema de los precios, el tema de las políticas de flexibilidad y garantías, que no el de los precios. El precio, de hecho, lo que estamos observando es que no tiene una tendencia al alza, a diferencia de lo que se ha estado comentando en algunos foros. Los precios de momento no están al alza, al contrario, pero cobra mucha mayor importancia la política del proveedor en relación con esa capacidad de hacer cambios, de dar facilidad y sobre todo de garantías. En el ámbito de las agencias de viajes, de las TMCs, es muy importante que en ese proceso de revisión también de los proveedores con los que tenéis, simplemente pues identifiquéis si también ese proveedor estáis trabajando con la agencia que es capaz de proveeros de esa información solvente a tiempo real, que en esos momentos es absolutamente básica y crítica, ¿no? Y que de alguna manera también es un instrumento fundamental para la reducción de los costes ocultos, que nos lleva de alguna manera pues, a evitar pérdidas de productividad. Y finalmente, de alguna manera, lo que nosotros vemos también es que en ese proceso de revisión de las políticas de viajes es crítico también revisar que en nuestras empresas todos los departamentos y las áreas afectadas trabajen de forma alineada y con la máxima coordinación. Visto un poco aquí también por el tipo de perfiles que estáis participando, pues que tenéis a trial managers, a responsables de seguridad, prevención, riesgos humanos, todos ellos intervienen en el proceso de decisión. Y es fundamental y básico que estén alineados y, como os decía, que trabajen con la máxima coordinación. También las agencias de viajes, en la medida en la que, por ejemplo, pues debemos tenerlos integrados dentro de los comités de crisis para poder reaccionar y tomar las decisiones oportunas en el momento que convengan. Desde el punto de vista de la productividad y de los costes, eso es exactamente válido en un caso como en otro. Y finalmente, quizás el último punto a recoger sería el de incorporar en esa revisión de las políticas al viajero. El viajero no deja de ser el centro de toda política de viajes y desde un punto de vista de la seguridad, la labor o la tarea, digamos, fundamental que debemos realizar en este momento es sobre todo conocer cuál es la percepción de los viajes por parte del viajero en el contexto actual, que lógicamente ha cambiado, qué es lo que le preocupa y cómo desde el punto de vista de empresa podemos ayudarle. Y desde el punto de vista del aspecto, digamos, vinculado con el coste-beneficio, va a continuar siendo importante, como lo era también anteriormente, conocer cómo podemos mejorar la experiencia del viaje, que también ha cambiado, las formas, como decías, han cambiado, porque de la experiencia del viaje también depende en gran medida el aspecto vinculado con la productividad, ¿no? Una mejor experiencia del viaje también contribuye a generar una mejor productividad. Las empresas, ya para finalizar, están volviendo a viajar. Primeramente porque lo necesitan las empresas y la propia economía. Al final el viaje de empresa es una palanca clarísima del crecimiento y del desarrollo económico.
Y lo estamos viendo en España, como también lo estamos viendo en otras economías de referencia. Lo importante, ya para cerrar, es que lo hagamos bien. Bien porque aportará unos beneficios desde el punto de vista de la seguridad y del confort de nuestros propios viajeros, y también porque de alguna manera va a maximizar el rendimiento de la inversión que supone todo viaje de negocios. Una de las premisas para que ello se cumpla, lógicamente, como ya hemos dicho, es trabajar con las mejores empresas y profesionales. Alicia lo decía antes también de una forma muy clara, las empresas han retomado los viajes. Es cierto que el escenario es un escenario un poco más convulso, un poco más cambiante, pero de alguna manera eso, sobre todo a partir del mes de septiembre, nosotros creemos que va a iniciar un crecimiento pues mucho más consistente, y para hacerlo lo que tenéis que hacer las empresas sobre todo es estar preparados para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcel. Gracias, Alicia. Estoy viendo en el chat y nos trasladan si podéis facilitar algunas recomendaciones desde un punto de vista de prevención de riesgos laborales con respecto a la pandemia y a los viajes de trabajo. No sé exactamente si esto vosotros podríais responderle. Bueno, por eso decíamos de alguna manera, luego si quieres, Alicia, podemos comentar, pero que esos dos aspectos, tanto el aspecto, digamos, del coste-beneficio de los viajes, es decir, el aspecto vinculado con el ahorro, que no deja de ser unas prioridades de las empresas, como el de la seguridad, merecerían casi un monográfico específico. Y, de hecho, las políticas de prevención y seguridad, es verdad que en el contexto actual incorporan algunos elementos adicionales vinculados con la pandemia, pero muchos de ellos de alguna manera ya estaban. O sea, los elementos básicos de cualquier política de seguridad ya contemplaban situaciones similares. No sé, Alicia, si quieres incorporar algún comentario a ese respecto. Lo único, que creo que era muy grave, que nosotros no somos especialistas, pero sí que entiendo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Es que parece ser que el hecho de que un trabajador contraiga COVID en un viaje, en un desplazamiento o en otra situación similar, se puede considerar una enfermedad o accidente laboral. Por lo tanto, si estamos hablando de enfermedades o accidentes laborales, hay que tenerlo muy en cuenta y, desde luego, lo mismo, bueno, que lo decía Marcel, ¿no? Que el riesgo cero no existe, y lo mismo que ahora un trabajador puede viajar o antes y tener un accidente, pues evidentemente ahora pasa lo mismo. Pero esto es lo que sí que hace es que hay que ser especialmente cauto con estos temas, y desde luego lo que es absolutamente imprescindibles, lo mismo que las políticas de higiene en el trabajo, de seguridad, etcétera, etcétera, están escritas y los trabajadores las conocen, pues con las políticas de viajes tiene que pasar exactamente lo mismo. Tienen que estar escritas y los viajeros las tienen que conocer y tienen que saber exactamente la parametrización, es decir, qué ocurre y cómo hacerlo. Esto también lo hemos hablado en bastantes ocasiones, que quizá hace que ciertos perfiles empresariales que hasta ahora no entraban directamente en el tema de los viajes, quizá tengan que entrar. Es decir, los departamentos de recursos humanos normalmente no han entrado demasiado en los viajes, y sin embargo los viajes se lo han dejado a compras. Y sin embargo los viajes son personas. Está claro, hay compras, está claro, sí, nos compran a nosotros, pero de cara a la empresa son movimientos de personas. Entonces, quizá en este caso, en el caso de los viajes, el tratamiento va a tener que ser más transversal de lo que quizá, no en todas las empresas, porque hay muchas empresas que lo han tenido en cuenta, pero en muchas empresas va a haber que integrar a gente, a prevencionistas, quizá, desde luego, a los de recursos humanos, sin ninguna duda, y integrarles en la política de viajes, escribirlas y hacer que los viajeros las conozcan, porque no va a haber más riesgo o riesgos superiores a los que había, ¿no? Si los tenemos controlados. Lo que no puede ser es que no tengamos controlado este tema. Es decir, sí cuando están en la oficina y en la sede de la empresa, pero no cuando les mandamos fuera. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Esto es igual un poco mi aportación, sí.
A ese respecto, simplemente añadir, como decía, realmente no hay grandes novedades más allá de que estamos ante una pandemia que no existía, pero en el fondo la aplicación de las políticas de riesgo, las empresas, que son muchas ya las que de alguna manera han incorporado esos otros tipos de profesionales, teníais ya unas obligaciones respecto de ese tipo, digamos, de situaciones, y quienes, por ejemplo, hayáis desplazado o tengáis negocio, por ejemplo, en áreas que, por ejemplo, pues pueden estar afectadas por enfermedades tropicales, sabéis perfectamente que hay determinado tipo de procesos que se tienen que hacer previo a mandar, por ejemplo, a un viajero a esas determinadas zonas, tanto desde el punto de vista de facilitar información como incluso de tener un análisis médico para saber si esa persona era adecuada para desplazarse. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de procesos, de alguna manera, ya están escritos y forman parte de lo que son los protocolos y obligaciones de diligencia y de protección, normalmente asociados al risk management, en la prevención y seguridad en los viajes. El otro aspecto a considerar, que también lo hemos comentado, es la importancia de tener muy bien identificados a los proveedores que os van a dar servicio durante las distintas etapas del viaje. Es verdad, hemos dicho, no hay riesgo cero, pero es distinto de alguna manera ocuparse, identificar muy claramente pues, con qué compañía aérea, con qué, por ejemplo, con qué cadena hotelera nos vamos a mover, y de alguna manera que en todos los distintos procesos quede muy bien recogido, digamos, ese movimiento del viajero para que el riesgo existente se minimice de alguna manera y en todo caso lo tengamos lo máximo controlado posible. Políticas, por tanto, digamos, escritas que deberíais tener y que de alguna manera, como muy bien ha dicho Alicia y como decíamos al inicio, hay que tener muy alineadas dentro de la empresa para que todos los departamentos que participan de alguna manera en lo que es ese viaje tengan su intervención y su capacidad también de aportación. Hay un riesgo importante, por tanto, pues hay que compartirlo de una forma lógica. Bueno, estaba leyendo, pues, si me permites, que está Javier Moya por aquí, acompañándonos de Internacional SOS, y que recuerda, y efectivamente es así, ¿no?, que la seguridad en viajes no solo es una cuestión moral de la empresa, sino que es una cuestión de responsabilidades penales para la empresa. Por lo tanto, importancia máxima, ¿no? Exacto, Alicia. Suscribía, ¿no?, lo que comentabais. Creo que es importantísima la labor que desarrolláis de temas de estudios, de informes, para, bueno, pues precisamente para que los viajes sean seguros o lo más seguros posibles. A destacar dos cosas: tomar todas las precauciones posibles respecto a salud para evitar cualquier tipo de problema al viajar, e informarse antes bien con las agencias de viajes de referencia que tienen esas empresas para preparar y organizar esos viajes, ¿no?, corporativos. Lo dicho, ha sido un placer trabajar con vosotros en este webinar. Creo que ha sido realmente interesante, que es algo cambiante, por lo tanto que al final van a tener que seguir estando, bueno, pues pendientes, ¿no?, de las políticas que vayan haciendo cada uno de esos países a los que obligatoriamente tengan que viajar. Y nada, dar las gracias también, como siempre, a IAG7 por su ayuda, por estar siempre presente y por acompañarnos. Y bueno, no sé si tenemos algo más. Creo que por aquí... bueno, nos trasladan también que es importante incidir en el proveedor de transporte en local y que el 80% de los incidentes vienen de accidentes en vehículo. Correcto. Añadían, ¿vale?, como comentario. Y bueno, pues por nuestra parte agradecer la asistencia de todos, desearos que tengáis unas buenas vacaciones, aunque solamente sea para descansar, que creo que este año nos las estamos mereciendo todos. Y bueno, pues nada, que os vemos a la vuelta y os mandamos un abrazo virtual. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. 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 Hasta pronto.